La delincuencia sigue abarcando territorio, sigue avanzando y ganando territorio. Ese es el tema de hoy y está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, con quien vamos a platicar. Licenciado Clavería, buenas tardes. Bienvenido a TN23. Licenciado Rivera Clavería, ¿cómo ve usted el panorama de que la delincuencia cada vez avanza más y abarca más territorio en Guatemala? Buenas tardes, Andri. Buenas tardes a todos los amigos de TN23. Un placer, un gusto estar en sus casas. Vea, yo creo que es un tema sumamente complicado, pero está directamente relacionado con varios factores. El primer factor es el número de guatemaltecos que hay de acuerdo con el último censo, que somos aproximadamente 17 millones de guatemaltecos. Por lo tanto, el número de personas que reside hoy simplemente en la ciudad capital anda por los 3,5 millones, 4 millones de guatemaltecos, en primer lugar. En segundo lugar, el número de agentes policiales es de 45,000 personas. Por lo tanto, usted necesitaría hoy por hoy un promedio aproximadamente de 70 a 75,000 policías para estar dentro de los estándares mundiales policíacos, que es de 300 por cada 100,000 habitantes. Y en tercer lugar, creo que hay que hacer un replanteamiento de la distribución policial o del despliegue policial en todo el país, pero especialmente en la ciudad capital, porque muchas de las comisarías y de las subcomisarías fueron subsumidas por barrios, por colonias, y usted en muchos de los casos cubre 2, 3 zonas y no puede pasar de una a otra zona rápidamente porque efectivamente quedó mal dispuesta la policía. Recuerde que estos despliegues policiales son despliegues de los años 60. Por lo tanto, hay que hacer un nuevo redespliegue policial. Y por último, se necesita contar con un presupuesto que permita comprar un número mayor de motocicletas, de vehículos, no necesariamente solo pick-up, sino vehículos más pequeños que efectivamente puedan servir para el patrullaje a todo nivel. Y esto implica también equipo para el personal policial. Licenciado Rivera Clavería, usted ha mencionado que nuestros operativos policiales datan del año 1960, por ahí de esa década. Cuéntenos un poquito más a qué se refiere con eso para que aclaremos el panorama. Lo que pasa es que cuando la Policía Nacional Civil funcionaba en aquella época, las estaciones de policía y las subestaciones de policía estaban ubicadas casi en los mismos lugares que están hoy. Pero la ciudad creció de una manera desproporcionada y además desorganizada. Por lo tanto, estas policías quedaron en colonias o barrios o zonas en las que hay un traslape en lo que ellos cuidan, y por lo tanto cruzar de una colonia a otra colonia con el tráfico que hay hoy es casi que imposible para la propia policía. Por lo tanto, se necesita un nuevo redespliegue policial. Eso significa revisar qué zonas puede abarcar para cuidar la Policía Nacional Civil, ver cuál sería el desempeño de la policía en 2, 3, 4 zonas, yo no sé, y revisar qué número de elementos policiales, qué número de patrullas, qué número de motocicletas, cómo serían los patrullajes a pie, en motocicleta, en vehículos, para que efectivamente haya presencia policial, que es fundamental. Cuando yo leí lo que usted me envió muy atinadamente, Andri, yo reviso, por ejemplo, la zona 14, la zona 9, la zona 10, todas estas zonas de la capital que pareciera que eran zonas excluidas en las que no había delito, no se cometía delito alguno. Pues hoy, déjeme decirle, todas las zonas de la capital pueden ser sujetas de cualquier delito. Claro, licenciado Rivera Clavería, usted lo ha mencionado a la perfección, cualquier zona de la capital puede ser sujeta a que se cometa un delito. Y usted hablaba en su alocución inicial y decía que se necesitan más policías, motocicletas, vehículos, no solo pick-up, sino vehículos más rápidos, pequeños, etcétera. También, licenciado Rivera Clavería, ¿podríamos incluir en ese listado que usted sugiere una red de cámaras de videovigilancia en las cuales la policía esté 24 horas al día monitoreando lo que pasa en las diversas colonias de Guatemala? ¿Sería esto posible, casi como lo que tiene la Municipalidad de Guatemala?
Claro que sí, la tecnología debe de ser utilizada por la Policía Nacional Civil. Lo que ha sucedido en la historia reciente es que todo esto ha sido parte de negocios corruptos y por lo tanto la policía no ha podido tener la oportunidad de contar con todo ese despliegue tecnológico que es necesario y que se utiliza en el mundo actual. Es decir, hoy las cámaras son parte del trabajo policial. Usted lo ha mencionado en otras ocasiones, Andri, ha dicho que son los testigos mudos de los hechos de delincuencia en el país. Y es cierto, sirven muchísimo para poder ir tras la pista de estructuras criminales o de delincuentes en lo individual. Yo creo que es fundamental contar con toda la tecnología necesaria. Y hay otro elemento que también es muy importante, la recolección de información en todo a nivel nacional, pero especialmente en los lugares álgidos como la capital, el departamento de Quetzaltenango, Escuintla y algunos lugares de Oriente, en el que esa recolección de información debe convertirse en inteligencia para que la policía y el Ministerio Público puedan judicializarla. Esto quiere decir convertirla en un caso judicial en la que usted presente una acusación, sacar las órdenes de allanamiento y de captura necesarias e ir detrás de estas bandas. No hay opción. Todo esto se tiene que utilizar, pero hay algo que es fundamental entender, André, y es que todo esto debe traspasar gobiernos. No son políticas de Estado, no políticas de gobierno. Cualquier gobierno que llegue en el futuro debe seguir las mismas políticas si queremos tener resultados al 100%. Licenciado Rivera Clavería, y usted yo creo que está poniendo el dedo en la llaga y en el punto exacto, ¿no? Porque debe trascender un gobierno las políticas de Estado, pero ¿cómo poder empezar a forjarlas, a ponerlas sobre la mesa, a traerlas a las mesas técnicas y de altos niveles para que esas políticas trasciendan y no con cada gobierno que ingresa quieran cambiarse? ¿Se podrá eso llevar a cabo? ¿Se podrá plasmar y dejar ahí a la posteridad una política de seguridad que dure muchos años? Sí, sí se puede. Es un tema primero de voluntad política, que efectivamente todos los funcionarios de gobierno deben de entender que las políticas de Estado deben de trascender los gobiernos y que efectivamente todo el mundo tiene que alinearse con ellas. El problema es que en algunos casos llegan nuevos gobernantes que no entienden que en la medida que usted no le dé seguimiento a estas políticas, se empieza nuevamente de cero. Y yo creo que efectivamente todas estas políticas deben ser puestas no en una mesa de diálogo, sino en acuerdos políticos nacionales que permitan que trasciendan gobiernos. Y se puede lograr como se ha logrado en muchísimos otros países en el mundo. Es un tema, primero, es un tema de voluntad política, es un tema de educación política y es un tema de formación política. Muy bien, el licenciado Rivera Clavería, pues ahí está el análisis. Usted está escuchando lo que el licenciado Rivera Clavería está proponiendo y me parece acertado lo que ha dicho. Hay que hacer políticas que trasciendan más allá de un gobierno, lo cual vendría a pues ser de beneficio para la seguridad interior de este país, que cada vez como que se nos va más de las manos.